Estamos agradecidos en la oportunidad que Dios nos da de estar con ustedes en la comunión del Espíritu Santo y también en la comunicación que nos permiten las redes sociales del YouTube y del Facebook para este domingo 26 de febrero de 2023 compartirles a ustedes la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento. El tema para hoy tiene por título A tus pastores pastoreará el viento. Y estaremos estudiando Jeremías 22 del 11 al 30. Muy interesante todo esto, no se lo pierda. Jeremías 23 del 1 al 8, de donde hemos tomado el tema, aunque el versículo es otro. Vamos al Salmo 19, 8, 9 para saludarles. 8a, perdón, dice: Bendito el Señor, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Jesús dijo en Juan 14, 20a, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuando escudriñamos las Escrituras con un corazón dispuesto y que ama a Dios, disfrutamos el oír todos sus mandamientos en razón de que son buenos y rectos. El tenerlos, guardarlos y ponerlos por obra nos alegran el corazón y traen paz con Dios, traen paz interna y traen paz con el prójimo. Bien, vamos a hacer lectura porque hoy está un poco más largo este estudio de los capítulos 22, 11 al 30 y de el capítulo 23 del 1 al 8. Y dice la Escritura: así dijo Jehová, de 11, perdón, dice: porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió, bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asnos será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos no con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá
y a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ahora leamos Jeremías 23, del 1 al 8. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. El libro profético de Jeremías nos ha estado hablando el mensaje de Dios por medio de él. Ahora este mensaje se dirige a los tres reyes que habían antecedido al rey Sedequías, y son Joacás, llamado Salum, en el capítulo 22:11. Aquí lo tenemos, y dice: porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías. A Joacim, llamado antes Eliakim, en Jeremías 22:18. Leamos: por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Y luego nosotros tenemos aquí al siguiente, Joaquín, llamado Conías, en Jeremías 22:24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Entonces son esos los tres reyes que estamos citando. A esos tres reyes, como al rey de Judá, Sedequías, el Señor les declara y señala a detalle cuáles fueron sus pecados, la causa y la razón del castigo que como culpables vendría sobre ellos y sobre el pueblo de Dios que ellos gobernaban. Lo mismo le señaló al rey Sedequías en ese momento histórico, sí, la maldad, el pecado, la injusticia se había perpetrado ya esto era por muchos años, sí, la paciencia y la benignidad de Jehová Dios se había agotado, ya no había lugar al perdón divino, sino la sentencia de culpables con el consecuente castigo de Jehová de los ejércitos. Estos cuatro reyes ocuparon el trono del rey David inmerecidamente, eran sus descendientes, y decimos inmerecidamente por causa de sus actos de pecado. Pero Dios es fiel a su promesa y los conservó como reyes a causa del pacto y promesa al rey David de que su trono sería sempiterno, cosa que no se cumplió con ellos, pero que se cumplió en Jesucristo como descendiente en la carne de la casa de David. Nadie puede impedir que la palabra de Dios se cumpla. Dios es soberano y está sobre todo por encima del pecado de los hombres, de sus siervos y de su pueblo. Cuando son desobedientes, nada ni nadie puede impedir la voluntad determinada por Dios nuestro Señor. La segunda sección de este mensaje del capítulo 23 del 1 a 8 está dirigida a los pastores, los que deben alimentar con palabra de Dios y cuidar la vida espiritual y moral de todo el pueblo de Dios, incluyendo a los siervos que están a cargo del gobierno, como son los reyes y todos sus ayudantes, y aún los que dicen ser profetas y no lo son.
su pecado, destruir y dispersar las ovejas del rebaño de Jehová. En ese momento profético eran todos los sacerdotes y los levitas que estaban levantando su ministerio en el templo de Salomón. Es de reflexionar el que estos pastores, los sacerdotes, habían dejado el pacto de ley dado por Jehová a su siervo Moisés y no obedecían ni cumplían sus mandamientos, tampoco exhortaban y amonestaban a los que violaban y profanaban la palabra de Dios. Cambiemos un poco. El título de esta enseñanza está basado en Jeremías 22:22a y leemos: a todos tus pastores pastoreará el viento. A todos los pastores pastoreará el viento, se nos dice aquí, es decir, van a ser llevados por viento de aquí para allá. Su caminar será errático, según vamos a leer Juan 3:8, vamos hasta allá, vamos, y dice la escritura así, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su viento, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Muy bien, entonces estoy leyendo Juan 3:8, la primera parte, y sin aplicación de lo que dice después de ser nacidos del Espíritu, sino totalmente en sentido contrario, en antítesis. Los pastores que son pastoreados por el viento no saben de dónde vienen ni a dónde van. No hay visión celestial. Vamos a ver esto de la visión celestial en Hechos 26:19. Y vamos hasta allá a Hechos 26:19. Y dice acerca de Pablo así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es lo que vio que del cielo venía. Entonces estamos viendo ahí que esto le sucedió a Pablo. Por lo tanto, en este caso de los pastores que son pastoreados por el viento, tampoco entienden cuál no solo es su visión, no entienden la visión celestial, sino cuál es su misión, cuál es el propósito divino para cuál fueron enviados. Veamos eso en Hechos 26:17 y 18. Dice así: librándote, le dice a Jesucristo a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No hacen la voluntad de que les envió y dejan inconclusa sobre esta tierra la obra que Dios les ha encargado. Porque acuérdense que esto lo hemos estado viendo en los mensajes de las predicaciones anteriores y es tan importante cuando hablamos de enviados con propósito. Leamos ahora con otra aplicación el capítulo 4 de Juan, versículo 34, y que ha sido de tanta bendición. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Totalmente contrario a lo que nos señala aquí, es lo que estaban haciendo esos pastores, no estaban terminando la obra. Nuestro Señor Jesucristo terminó la obra cuando estuvo en esta tierra, esto ya lo vimos y fue confirmado en Juan capítulo 17, versículo 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar acerca de estos pastores? Estamos hablando del título, que pastorea el viento. Son como dice el Salmo 1, 4 al 6. Vamos hasta allá, al Salmo 1, 4 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos conectando la palabra del Señor. Y dice la escritura de esta manera, Salmo 1, 4 al 6. Y dice: no así los malos, que son como el tamo, el polvo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como pastores son considerados malos, son como el talmo, como el talco, como el polvo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán en la resurrección de los muertos, en la primera resurrección, cuando Jesucristo venga por su iglesia verdadera, de los justos en Cristo Jesús.
El Señor conoce el camino de los pastores justos, mas la senda de los malos pastores perecerá. Vamos a seguir confirmando esto. Ahora nos vamos hasta primera carta de Timoteo y vamos hasta allá, al capítulo 4, versículo 13, y dice así: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El buen pastor se ocupa de tres cosas: de la lectura, estudio de la palabra de Dios, de la exhortación, de señalar lo que está mal o incorrecto en la congregación y cómo corregirlo, y de la enseñanza, según Timoteo 2.15, segunda de Timoteo 2.15, vamos hasta allá a leer segunda Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, usando que bien la palabra de verdad. Por lo tanto, para que los pastores no sean pastoreados por el viento, deben de, uno, ser guiados por el Espíritu verdad, a toda la verdad. Eso lo vamos a leer acá en Juan, ya lo hemos leído, pero lo queremos confirmar en Juan 16, versículo 13. Y dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces estamos viendo aquí que esta es una de las cosas importantes para que el pastor no sea pastoreado por el viento, sino sea guiado por el Espíritu de verdad, a toda verdad, según Juan 16, 13, 2. Perseverar en oración y ruego, como dice Hechos 1:14a. Vamos, esto es muy importante para que estemos, y dice la Escritura: todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y está hablando arriba de los 11 apóstoles que quedaban en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no dejar de leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, haciendo actividades de carácter social o comunitario. Es decir, que deben de ser guiados del Espíritu a toda verdad, deben de estar en oración y ruego, y deben de estar estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Vamos allá a Hechos, capítulo 6, versículo 2, y dice: entonces los 12 convocaron, o sea, los apóstoles, a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que esté malo servir las mesas, porque nosotros sabemos que esos diáconos, luego llenos de fe, de sabiduría y de poder, fueron usados por el Señor como evangelistas y como profetas. Pero en este caso, los apóstoles que estaban haciendo una labor de pastores y maestros y de enseñanza, no dejaban de estudiar, escudriñar la palabra de Dios, cambiándolo por actividades sociales o comunitarias que aquí asignaron a estos diáconos que fueron de bendición. Bien, vamos a regresar al capítulo 22 y vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que comentar. Parecía algo sencillo, pero tuvimos que conectar muchas cosas históricas y cronológicas en este estudio. En el versículo 11 se nos dice: ¿por qué así ha dicho Jehová acerca de Salum? Estoy leyendo Jeremías 22:11. ¿Por qué así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí? En la Escuela de Crecimiento Espiritual del domingo 19 de febrero de 2023, Joacás según Reyes 23, 31 al 33, vamos hasta allá, a volverlo a leer para hacer un recordatorio, y dice la Escritura: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces vemos que reinó después de la muerte de su padre, es decir, se refería al rey Josías. Tenía 23 años y reinó solo 3 meses en Jerusalén. De acuerdo a segundo libro de las Crónicas 36:1, ahora nos vamos hasta allá,
al 36:1, dice la escritura: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Es decir, el pueblo de la tierra lo impulsó, lo tomó y lo hizo rey en lugar de su padre. De acuerdo al segundo libro de los Reyes 23:32, regresamos porque estamos conectando todo esto, sí, que ya lo leímos. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a lo que había hecho su abuelo, el rey Amón. A ver, vamos a ver el rey Amón, su abuelo, segundo libro de los Reyes 21:20, porque Josías hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. 21:20 dice ahí, con respecto a Amón: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, ¿sí? Y luego también se nos dice de su bisabuelo, el rey Manasés, que aquí se nos testifica ya en el segundo de Reyes 23, 20, segundo de Reyes 21:20. Ahora vamos al 21:2 y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y se refiere a Manasés, porque usted lee el versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Entonces, tanto el abuelo como el bisabuelo habían hecho lo malo, y él hizo lo mismo que el abuelo, el bisabuelo, y no hizo lo que su padre, que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. El faraón Necao, rey de Egipto, lo tenía sojuzgado, y tenía sojuzgado a Jerusalén. Lo quitó de reinar y lo tomó preso y lo llevó a Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, y impuso a la tierra una multa, ya la vimos, ¿verdad?, de 1 talento de oro, y dice la escritura, de 1 talento de oro y de 100 talentos de plata. Bien, entonces, el detalle de la sentencia contraria de Jehová Dios acerca de Salum y el pormenor de sus pecados fue profetizado por Jeremías, del versículo 12 al 17, que explicaremos más adelante. En el primer libro de las Crónicas 3:15 queremos dejar también este antecedente histórico. Se nos deja claro cuáles eran los 4 hijos de Josías y en qué orden fueron naciendo. Vamos al primer libro de las Crónicas. Me acompaña, por favor, usted. Como le dije, primer libro de las Crónicas 3:15, y dice la escritura: 3:15. Y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo, Joacim; el tercero, Sedequías; y el cuarto, Salum. Fíjese bien, el cuarto, Salum, del que estamos hablando ahorita, Joacás o Salum, ¿sí? Entonces vemos que estos eran los 4 hijos, sí. El primogénito, Joanán; el segundo, Joacim, llamado también antes Eliakim; el tercero, Sedequías; Matanías, también llamado Matanías; y el cuarto, Salum o Joacás, ¿sí? En el primer libro de las Crónicas 3:16, vamos a ver ahí adelantito: y los hijos de Joacim, Jeconías su hijo, ¿sí? Jeconías, también conocido como Conías, y llamado más adelante aquí Joaquín, como ya lo vimos, era hijo de Joacim, nieto de Josías, y por lo tanto sobrino del rey Sedequías. Esto ya lo vimos y solo es un recordatorio de la clase pasada. El castigo para Salum o Joacás estaba determinado. Su salida de Jerusalén sería para no volver más ahí, según vemos este versículo 11, donde dimos muchos antecedentes. Ahora vámonos a regresar, y dice el versículo 12, aquí dice, vamos allá, 12, perdón, y dice: sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Confirma que moriría en el lugar donde lo llevaron, y que no vería más la tierra donde nació y reinó. Esto era parte de un señalamiento claro del castigo que el Señor estaba en esta hora trayendo sobre la vida de Joacás
o Salum. Vamos a ver el versículo 13. Jehová Dios le señala que edificó su casa por no hacer las cosas como deben hacerse. Es decir, que él edificó su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Es decir, había una explotación ahí gravísima y una injusticia gravísima. Jehová le señala que es la manera en que edificó su casa sin hacer las cosas como deben hacerse conforme a la ley de Dios y delante de Dios. No practicó la justicia en su casa. Se refiere a Judá y a Jerusalén. Le pareció bien vivir sin justicia y se acostumbró a verlo como normal y correcto. Vamos a ver que esto ya había sido advertido por Dios que no tuvieran esa clase de conducta. Y hemos aprendido ese famoso versículo de Miqueas 6:8, aunque Miqueas profetizó a Israel 6:8 y dice así: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces estamos viendo que el Señor pide a Israel hacer justicia. También Isaías había profetizado el vivir especialmente para los que gobernaban, y esto sí está dirigido totalmente a Judá. Allá en Isaías 1:17, vamos hasta allá, a Isaías 1, capítulo 1, versículo 17, y dice así: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Acuérdense que esto, según el capítulo 1, versículo 1, Isaías tuvo esa visión, y de la cual habló acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, que esto estaba dirigido a Judá y fue profetizado por Isaías en ese capítulo 1, versículo 17. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Bien, entonces esta es una revelación muy anticipada del profeta Isaías acerca del futuro castigo de Judá. En este versículo se invita a aprender la justicia. Pero en Isaías 1:23 vamos a ver qué dice ahí: tus príncipes y prevaricadores y compañeros de ladrones, mire lo que dice, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Vea nada más lo que estaba diciendo de los príncipes, de los que eran los jefes y que pues tenían una actitud de ser prevaricadores, profanadores, de no hacer el bien y verlo como que estaban en lo correcto, en lo justo, compañeros de ladrones que llamaban el soborno y la recompensa, la corrupción. Esto es lo que estaba profetizado en Isaías 1:23. Aquí se manda a los príncipes que no practiquen la injusticia con el prójimo. Vamos a ver qué nos dice Levítico 19:15. Vamos a ver qué nos dice la ley, porque yo quiero dejar bien claro que por qué Dios habló tan fuerte contra este rey. ¿Por qué habló tan fuerte contra este rey Joacás? Y vamos a ver. Dije que Levítico 19, Levítico 19:15. Y dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Mire lo que decía la ley. En Jeremías 9:24, también ya aprendimos este versículo y aún no lo sabemos. Mire lo que el Señor le dijo al pueblo de Judá en ese momento. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, fíjese bien, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que quiere el Señor. Es claro que si Jehová hace justicia en la tierra, eso es lo que quiere que hagamos, porque nosotros debemos seguir sus pisadas. Bien,
Vamos a ver también, porque nos regresamos ahí y habla ahí de varias cosas importantes, y habla ahí de varias cosas, y dice que hay del que edifica su casa, dice el versículo 13, sin justicia y sus alas sin equidad. La justicia es lo que se debe de hacer delante de Dios, sí, y la equidad es darle a cada quien lo que merece. Vamos a repetir. La equidad es darle a cada quien lo que merece, lo que se ganó, a lo que tiene derecho. Sus alas, dice, eran sin equidad. Se servían del prójimo de balde, violaban el mandamiento dado por Jehová en Levítico 19:13. Regresamos a Levítico 19:13. Vamos hasta allá otra vez. Levítico 19:13. Es tan interesante regresar a la palabra de Dios. Y dice la escritura: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Fíjese bien, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No, no debes de retener el salario. Entonces, conforme a lo dicho por Moisés en este momento, no debieran detener al prójimo de balde ahí trabajando sin darle su salario. Vamos a Deuteronomio 24, 14 y 15. Estos yo lo quiero dejar totalmente dicho y fincado, porque a veces pensamos que Dios no estaba obrando justamente y que les estaba pidiendo algo que ellos no sabían. Si lo ignoraban era por no oír la palabra de Dios, eso es muy diferente. Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Era entonces contado como pecado. Aquí en Deuteronomio 24, el Espíritu a través de Moisés le ordena a la generación que iba a entrar a la tierra prometida que tuvieran cuidado y no oprimir al jornalero pobre y menesteroso, sea del pueblo o sea extranjero. Esto permanece en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Qué tremendo. Vamos a Santiago 5, 1 al 6. Téngame paciencia porque estoy dejando fincado muchas cosas para comentarles algo que considero sumamente importante. Santiago 5, 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vea lo que dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, en esta epístola de Santiago del 5, del 1 al 6. Se nos deja claro que a los que edifican su casa y se enriquecen sin justicia y sin equidad. El ay que nosotros vemos aquí, vamos a regresar y vamos a ver qué dice ahí en Jeremías 22. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad. ¿Sí? El ay es un juicio con sentencia en contra y tiene gran énfasis por los signos de admiración. Si se fija usted, lo pone entre signos de admiración. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, y termina no dándole el salario de su trabajo al prójimo. Esto da un gran énfasis de parte de Dios.
Vamos ahora al versículo 14. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Nos muestra el corazón del injusto y del inequitativo, los planes para edificar una casa con gran lujo, robando lo que le corresponde al pobre, al menesteroso, al jornalero, al obrero, al que trabaja para el pan de cada día. Vamos a ver qué es lo que el Señor decía a los que eran príncipes, a los que eran reyes, a los que estaban a cargo del pueblo, a los que usaban del pueblo, como para no pagarles su salario y que trabajaran de vale. Vamos a ver qué le dijo Dios a Salomón. Primer libro de los Reyes, me acompaña ahora en el capítulo 9, versículo 4. Vamos hasta allá, primer libro de los Reyes, 9:4, y dice así a Salomón: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, fíjese, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Cuando Jehová aparece a Salomón por segunda vez, le dice que debe andar como su padre David. ¿Cómo? En integridad de corazón y en equidad. La palabra aquí equidad es yosher en hebreo y significa derecho y se traduce como equidad, ser derecho. En Proverbios 1:3 y 2:9, vamos ahora a Proverbios porque estamos hablando de la equidad, ¿sí? Como hablamos un poquito de la justicia, vamos a Proverbios y dice Proverbios 1:3 y dice así: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y el 2:9 y dice así: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entender es básico, ¿sí? Y no, este rey no entendió. Se nos revela que la sabiduría de lo alto tiene como uno de sus productos la equidad. Y aquí la palabra es meshar y significa igualdad, ser parejo, rectitud, y se traduce como equidad. Vamos a regresar hasta el versículo 15. Y dice la escritura: reinarás porque te rodeas de cedro, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Oh, sí, mira, vas a reinar porque estás rodeado de lujos y de grandeza. Pero ¿sabes qué? Toma ejemplo de David, tu padre, de quien recibiste el trono donde estás sentado. Él comió y bebió y le fue bien. ¿Será cierto esto? Vamos al segundo libro de Samuel. Me acompaña usted hasta allá, al segundo libro de Samuel. Por favor, al capítulo 8, sí, versículo 15. Y es súper claro. Y dice así, 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esta fue la calidad moral, social y legal sobre el pueblo de Israel cuando David fue rey de Israel. La palabra que se usa aquí es tzedaka y significa derecho, recto, equidad. Y da el ser recto, ser derecho, ser equitativo, natural, moral y legalmente, como ya venimos diciendo. Vamos a ver y regresamos allá al versículo 16. Y dice ahí el versículo 16: él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. En eso mismo hizo el rey Josías su padre, según segundo libro de Reyes 22:2. Vamos allá a segundo libro de los Reyes 22:2. Vamos allá y dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Se anduvo en el camino de su padre, entonces gobernó con justicia y equidad a todo su pueblo. Eso mismo, pues entonces hizo el rey Josías su padre. Jehová Dios quería que se cumpliera lo que ya leímos, Jeremías 9:24, en entender y en conocer.
¿A quién le dirigía esto? A Salum, a Jocás, para que él pudiera entender y conocer que Jehová Dios quiere la justicia y la equidad. Comentamos que algo aquí como algo que sale de nuestro corazón, que la justicia y la equidad van de la mano. Si eres justo, vas a ser equitativo. El que es justo, pues, entonces diríamos, es equitativo. Vamos a regresar al versículo 17 y vamos avanzando. Y dice la escritura: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Los ojos y el corazón de Salum los puso en la avaricia, lo mismo que estamos viendo aquí en este versículo. Vamos ahora a leer Efesios 5:5. ¿Me acompaña, por favor? Vamos hasta Efesios capítulo 5, versículo 5. Y dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro es considerado idólatra porque lo que ama es el dinero, los bienes materiales, las riquezas, y no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto lo confirma, y estamos hablando porque muchos dicen, bueno, esto es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto de ley, es muy radical. Pues mire que la palabra es radical y sigue permaneciendo el nuevo pacto en el pacto de gracia. Vamos a ver 1 Corintios 6:10. Nos acompaña, por favor, a 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El profeta Jeremías había profetizado la avaricia en todo el pueblo y en las autoridades. Ya se los había dicho. Es decir, yo le he estado leyendo algunas cosas que dice el pacto de ley, pero Jeremías ya lo había advertido, bueno, no él, Dios a través de él. Vamos a Jeremías capítulo 6, dijimos versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, vea nada más la corrupción, la avaricia. Cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos andaban en avaricia, el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, las autoridades, los sacerdotes, los profetas. Qué triste condición que hubiera tanta avaricia, hasta se parece un poco a México. Jesús también señaló en el Evangelio de dónde sale esa maldad. Vamos a ver Marcos, me acompaña por favor a Marcos 7, 20 al 23. Y dice: pero decía que lo que del hombre sale, esto habló Jesús, eso contamina al hombre, porque de dentro, mire de dónde, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, que ese es el tema que vengo tratando, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, del corazón, de lo interno, de adentro, y contamina al hombre. El corazón de Salum estaba junto con sus ojos para también derramar sangre, cosa que abomina a Jehová, según vimos en Proverbios 6, 17, donde dice las manos que derraman sangre inocente. Y esto también fue profetizado con respecto a la ciudad de Jerusalén y quien la gobernara. Vamos a ver, ¿quién profetizó esto? Isaías. Vamos hasta Isaías, capítulo 1, versículo 21, que es el capítulo dedicado a Judá. Y mire lo que dice en Isaías 1:21. Y dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Se refiere a Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Fíjese, justicia y equidad ahí. Pero ahora los homicidas.
pues sí, si me estorbas para cumplir mi avaricia, te asesino, te mato, ¿verdad? La opresión y el agravio estaba a la orden, y vamos a ver ahora Jeremías 21:12, porque estamos hablando de todo lo que dice ahí. Vuelvo a leer, estamos hablando del versículo 17 y dice ahí dice ahí, para derramar sangre inocente y para opresión y hacer agravio. Bueno, entonces vamos ahora a leer Jeremías 21:12. ¿Qué dice? Casa de David y, y Joacás, Salum era parte de la casa de David. Así dijo Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. La casa de David, Jehová le había mandado: librad al oprimido de la mano del opresor. Vamos a ver Sofonías, un profeta contemporáneo a Jeremías. ¿Qué nos dice en Sofonías capítulo 3, versículo 1? Vamos a ver. Y dice: ay de la ciudad rebelde, se refiere a Jerusalén, y contaminada y opresora. Ya se había vuelto una ciudad opresora, se parece a la zona metropolitana, a México. Él profetiza un juicio con sentencia en contra, llamando a Jerusalén ciudad rebelde y contaminada y opresora. Es Dios el que hace justicia a los agraviados, y Dios interviene a los que se le hace un agravio. Vamos al Salmo 146 y me acompaña versículo 7. Y vamos a ver la intervención de Dios. Y dice 146, 7, que hace justicia a los agraviados, perdona a los agraviados, y que da pan a los hambrientos. Dios es el que hace justicia. Vamos ahora a ver qué nos dice otra vez. Qué bárbaro Isaías en el capítulo 1, cuánto estamos regresando. Y vamos a dar otra aplicación ya a ese versículo, y vamos allá a Isaías 1, vamos allá a Isaías 1:17. Otra vez dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, restituid al agraviado. Entonces a Judá le manda, sí, ¿qué es lo que le manda? Restituir al agraviado, porque eso es parte de hacer justicia al huérfano. ¡Qué bárbaro! Fíjese lo que estoy viendo. Fíjese lo que estoy viendo. ¿Recuerda cuántos meses estuvo Joacás? ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué gran maldad! En solo 3 meses, todos los días, a toda hora, desde la primera hasta la hora 12ª, en las vigilias, maquinaban, practicaban la maldad del corazón que maquina pensamientos de iniquidad, la injusticia, y buscaban cómo gobernar sin equidad. Salum, Joacás, no dejaba de pecar en todo momento. Por eso Jehová Dios lo quitó. Vean ustedes cuánto me llevé a hablar de Joacás. 3 meses estuvo ahí y Dios lo quitó a través de Necao Faraón. Pero vea cuánto pecado, cuánta maldad, cuánta iniquidad, sin justicia, sin equidad, robando al prójimo, agraviando, derramando sangre, matando al que se le oponía. 3 meses. Yo creo que ni dormía pensando. Y mire que en ese poco tiempo se llenó de lujos,
y se llenó de bienes, todos obtenidos sin justicia, sin equidad, agravando y derramando sangre. Oh, qué tremendo es lo que estamos nosotros viendo. Concluiríamos leyendo ese versículo final, 22:17, más tus ojos y tu corazón, Joacás, no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Oprimió al pueblo al máximo. 3 meses, hermanos. Oh, líbranos, Señor, de tales que tengan ese corazón y que vean con sus ojos, así como estuvo viendo los ojos de Salún y de Joacás. Vamos a cambiar, dejamos yo a Joacás y nos vamos del versículo 18 hasta el 23, hablar ahora de Joacim. Ahora de Joacim, otro de los hijos de Josías. Muy bien. Con respecto a Joacim, también, que es llamado Eliaquim, hijo de Josías, rey de Judá, el castigo por la asistencia en contra de parte de Jehová, por 11 años de reinado, será el olvido y el desprecio. Leamos el versículo 18. Por tanto, hace dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Sí, entonces nosotros vemos que el Señor se olvidó de él y lo despreció. Y dijo, no lo llorarán. Recuerde de que los judíos en ese tiempo tomaban un largo tiempo de luto, de lloro y lamento por la muerte, más si se trataba de alguien importante, de un rey mayormente, o de alguien que era para ellos todo un jefe. Vamos a Deuteronomio 34:8 para que usted vea algunos antecedentes. Vamos allá a Deuteronomio 34:8. Dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. 30 días, ya nada, no lo llorarán, ese era su castigo. Números 20:29, vamos a ver ahora de Aarón, que murió antes que Moisés, y dice así. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Todas las familias de Israel. Vamos a ver que esto de que no lo llorarán, también Jeremías lo había profetizado de parte de Jehová. Vamos a Jeremías 16, 6 y 7. Y regresamos a Jeremías. Gracias, Señor. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. Este era grande, Joacim era grande. No se enterrarán ni los plañirán, o sea, las plañidoras levantaban lamentos y lloros. Ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolar los de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto con respecto a este varón, sí, que nosotros estamos viendo aquí en este versículo, cuál dijimos, el versículo 18, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora. Jehová le dijo a este profeta en esos versículos que leímos. Ahora vamos a ver qué dice, cómo murió este hombre. 11 años estuvo ahí, acuérdese. Segundo libro de los Reyes 24:6. Segundo libro de los Reyes 24:6.
Dice aquí, y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Eso es nomás lo que dice. Solo dice que durmió con sus padres. No hubo ayes por Joacim, no hubo lloro, no hubo plañidera, no hubo pan. Y no solo dice por Joacim, fíjese que me llama la atención, porque dice, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana. Entonces ni por su esposa. Y dice, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Oh, ni lo lamentarán por su señorío y por su grandeza. No, no lo lamentarán. Vamos a ver qué dice el versículo 19. En sepultura de asnos será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Oh, en su sepultura y en su entierro fue avergonzado. No tuvo los debidos honores. Fue arrastrado, dice aquí, y echado fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Quién hizo todo esto? ¿Sí? ¿Quién hizo todo esto? Pues indudablemente que esto fue parte de la obra de los invasores. ¿Sí? Muy bien. Seguimos viendo, versículo 20. Sube al Líbano y clama y envasanda tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Sus alianzas, bendito sea el nombre del Señor, sus alianzas y sus admiradores de nada le sirvieron, porque todos sus enamorados, dice, iban a ser destruidos. ¿Quién iba a hacer todo esto? Como dije hace rato, el rey Nabucodonosor de Babilonia. Vamos al segundo libro de las Crónicas 36:6. ¿Cómo hemos usado ahora para que usted entienda algunas cosas que hay aquí? Y dice, y está hablando de Joacim. Vea el versículo 5, pero el 6 dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado en cadenas. Se lo llevó a Babilonia y luego le hizo sepultura con asno y lo arrastró y lo sacó fuera de la puerta de Jerusalén. Oh, sí, fue llevado a Babilonia atado en cadenas, avergonzado. Vamos a regresar al versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Aquí les voy a enseñar varias cosas importantes. Aunque el rey Joacim fue prosperado a pesar de hacerlo con maldad o de hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, porque no quiso guardar ni oír el mensaje de Dios. Ese es su camino desde la juventud. Nunca quiso oír la voz de Dios. Vamos a ver una cronología de Jeremías. Vamos a Jeremías 26:1. Y dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, órale, ya Dios le está, a ver, estamos leyendo el 26:1, ¿sí? El mensaje de Jeremías en el atrio del templo, ¿se recuerda cuando estudiamos el capítulo 7? Fue al principio del reinado de Joacim, hijo de Josías. Fue al principio de su reinado. Vamos a ver que esto sí, ahora nos habla en el 26, capítulo 26 de Jeremías 20 al 24. Y dice ahí, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semanías de Kiriat Yarim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual
Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Órale. Vea, no quiso ir al profeta Orías, que tenía el mismo mensaje de Dios que Jeremías. Lo mató y también quería matar a Jeremías. Vamos al capítulo 35.1, porque estamos hablando de que él no quiso oír la voz de Dios. 35.1. Y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Oh, qué palabra fue la que vino. Jehová le puso por ejemplo a los recabitas para mostrarles su desobediencia, ya que los recabitas eran obedientes a su padre al no tomar vino, y eso tenía muchos años, ¿sí? En el capítulo 25.1 regresamos de Jeremías, por eso les decimos que a veces no hay en Jeremías más que temas, mensajes del Señor, y no hay cronología. Y dice en el 25.1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto, ahora ya vamos no en el año 1, sino en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sí, en el año cuarto, sí. Entonces le habló para decirle que se había levantado el rey Nabucodonosor. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo le reveló los 70 años de cautiverio. Y dice el 11, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por eso le habló que había sido levantado el rey Nabucodonosor, y le habló de los 70 años de cautiverio. El colmo de no ir la insistente voz de Dios, porque vea que en estos 11 años le habló, y le habló, y le habló, y le dijo, y le habló, y oye mi voz, y oye mi voz, y le mandó a Jeremías, y le mandó a Urías, y mató a Urías. Oh, qué terrible el colmo de no oír la insistente voz de Dios. Continuó y fue en el año cuarto, según Jeremías 36.1 y 2, que ya leímos, pero volvemos a leer. Y ahora aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Todo lo que le había hablado desde Josías, desde el año 13 de Josías, le dijo que lo escribiera en un rollo. Sí, todas las palabras, pero según el versículo 9 y 10, este rollo se leyó hasta en un día de ayuno, y dice Jeremías 36, 9, 10, y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén, y Baruch leyó el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, sí, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Ese rollo fue leído hasta el año quinto del rey Joacim. Regresamos al versículo 22 para que siga usted entendiendo. Y a todos los pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio, entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Muy bien. Sus pastores, sus consejeros y sus enamorados irán también en cautiverio, porque le aprobaron destruir y quemar la palabra escrita en el rollo de parte de Jehová, que había sido escrito por el profeta Jeremías y que había sido enviada por Jeremías a través de Baruch, el escriba. Vamos a ver eso, porque está conectado estos dos versículos, Jeremías 36, 11 y 12. Vamos ahora a Jeremías 36, 11 y 12. Y dice así:
Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Vea todos los que estaban involucrados, y hay aquí que todos los príncipes, todos estaban allí sentados. Este es Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Agbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Órale, sus consejeros, sus enamorados, ahí estaban. Vamos a leerlo en el 21 al 26. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Oiga, miren nada más, estoy leyendo hasta el 26. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdiel, para que prendiesen a Baruch el escriba y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Jeremías, según el versículo 27 y 28, o sea que quemaron todo lo que había escrito desde Josías hasta ese momento, lo quemaron y lo rasgaron y lo quemaron en ese tiempo, en ese brasero. Pero vamos a ver qué Dios le ordenó a Jeremías, y estamos leyendo el versículo 27 y 28. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que están en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Jeremías volvió a escribir otro rollo, que es el que se conservó. Cuando se refiere a los pastores, se dirige a los sacerdotes y consejeros, quienes lo guiaban en muchas de sus decisiones. Esto lo trataremos en el capítulo 23, 1 al 8. Finalmente, él quedó avergonzado y confundido. Ahora nos regresamos hasta el versículo 23. Dice ahí: habitas en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está en parto? En donde se refugió, de nada le sirvió. Y los dolores que le vinieron como mujer de parto, ya que en su reinado comenzaron los asedios y los sitios sobre Jerusalén, según el segundo libro de los Reyes, 24, 1 y 2. Vamos hasta allá, a segundo libro de los Reyes, 24, 1 y 2. En su tiempo, estaba hablando en el tiempo de Joacim, subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. ¿Sí? Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. ¡Wow! ¿Sí? Esto sucedió en el año tercero de Joacim, según Daniel 1, 1 y 2. Vamos a ver, para conectar, mire qué cosa estamos tratando de conectar cronológicamente. Vamos hasta allá, a a Daniel 1, 1 y 2, y vamos a ver qué nos dice Daniel 1, 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto sucedió en el reinado de este rey Joacim, rey de Judá. Vamos, el Señor entonces lo entregó en manos de Nabucodonosor, sí, y también entregó todo parte de los utensilios de la casa de Dios. En Daniel 1:6 se nos dice que Daniel y sus amigos fueron transportados a Babilonia en ese tiempo y fueron parte de los eunucos, y esta fue la primera transportación. Dice en el 1:6 de Daniel, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Vamos ahora al versículo 24 y cambiamos ahora. Ya hablamos de Joacás, ya hablamos de Joacim, hoy vamos a hablar de Conías. Versículo 24 dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Ahora Jehová se dirige a Conías, llamado también Joaquín o Jeconías, ya lo vimos, hijo de Joacim, rey de Judá, tiene el desprecio y el aborrecer de Jehová. Y mire otro caso, reinó 3 meses, igual que el Joacás que hizo tanta maldad. Versículo 25 dice, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Su castigo es ser entregado en manos de los que buscaban su vida y de los que ve con temor. Y esta era la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la mano de los caldeos. En su tiempo, según el segundo libro de los Reyes 24:10, otra vez fue sitiada Jerusalén. Vamos a regresar. Ya vimos que fue sitiada con Joacim. Ahora en el 24:10 dice, y en aquel tiempo, y ya estaba en este caso, bueno, en el tiempo de Joacim fue sitiada y en el tiempo de Joaquín, Oconías o Jeconías. 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. La ciudad fue sitiada. Oh, qué tremendo. Muy bien, entonces estamos viendo, ahora vamos a regresar y vamos a leer el versículo 20, no, estamos en el 25, ¿verdad? Otra vez fue sitiada. Vamos al 26. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allí moriréis. Él fue llevado cautivo a Babilonia y allá murió. Estuvo 37 años cautivo, según Jeremías 52, 31 al 34. Vea cómo no hay una cronología, tenemos que buscarla nosotros. Jeremías 52, 31 al 34 dice, sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Él le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comió pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Es decir, allá murió, ¿sí? Mardoqueo fue transportado a Babilonia en el tiempo del reinado de este rey Joaquín. Vamos a ver Esther, acompáñeme por favor, el libro de Esther, que ni siquiera está en el orden, ¿verdad?, que debiera estar acomodado. Esther capítulo 2 versículos 5 y 6, y dice,
Y había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, llamado Conías, llamado Joaquín, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. En ese tiempo, esta fue la segunda transportación. Versículos 27 al 29, vamos avanzando. Les dije que había más material ahora. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Y este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Nunca más volverían a la tierra de Judá, a la ciudad de Jerusalén, aunque lo anhelaran. Para Dios Conías, o sea, Joaquín o Jeconías era vasija despreciada y quebrada, para nada servía, trasto que nadie estima, sí, ahí estaba puesto en un rincón. Él fue arrojado y su generación y echados a tierra que no habían conocido. El versículo 29 nos hace ver que la tierra es invitada por 3 veces a oír la palabra de Jehová. Qué triste, su pueblo no oyó la palabra de Dios. Conías no la oyó. Y a veces la iglesia tampoco oye la voz del Espíritu Santo. El versículo 30 dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Dios le privó de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, pues estuvo ahí 37 años y allá murió en Babilonia, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Acuérdese que después de esto fue puesto el que era pues su tío Sedequías, y después fue puesto un gobernador, Gedalías. Ya él no recibió la oportunidad de que su descendencia reinara en Jerusalén, ¿sí? Vamos ahora al capítulo 23, terminamos de estos 3 reyes que fueron antes, todos estos, que Sedequías. 23, 1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ahora nosotros vemos, sí, que hay juicio y castigo sobre los pastores que destruyen y dispersan las ovejas del rebaño de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Que tengan por visión destruir y dispersar las ovejas. Ya me cansaron estas ovejas molonas, mordelonas, medio cegatonas, ¿sí? Bueno, versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Sí, nosotros estamos viendo que los que eran pastores, especialmente los sacerdotes y los levitas de aquel tiempo, Jehová Dios les señala en esta hora que debían de apacentar. ¿Y qué es apacentar sino alimentar y cuidar y supervisar a sus ovejas? Habla el Señor de que son sus ovejas, su pueblo son sus ovejas. Y dice, estos pastores no cumplían su misión, hacían lo contrario con las ovejas del Señor. ¿Qué hacían? 1, las dispersaban; 2, las espantaban; 3, no las cuidaban. No había servicio pastoral, eran egoístas, buscaban su beneficio personal. Ya lo habíamos visto que la avaricia era también sobre los sacerdotes, sobre los levitas, sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los ayudantes de los reyes, sobre los príncipes, sobre los jefes, sobre los que los gobernaban. Todos andaban en avaricia. Pero ¿sabe qué? Que en esta hora, al buscar su beneficio personal, de todos modos, el Señor va a pedir cuenta a todos estos que
se dicen o se consideran pastores. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de los pastores. Pero esto lo encontramos en la primera epístola a Pedro, capítulo 5, sí, versículos del 1 al 4. Y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, ahí está, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío, prepotencia sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Órale. El príncipe de los pastores nos pedirá cuenta a los que nos decimos pastores y a estos también. Vamos ahora al versículo 3. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ahora, en vista del descuido de los pastores que los pastorea el viento, Dios mismo, Jehová es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, recogerá el remanente de las ovejas dispersas en las naciones, las hará volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán. Gran promesa para él. El Salmo 23: se cumplirá, Jehová es pastor y nada me faltará. Muy bien, lugares de pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos ahora al versículo 4. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. El Señor Jesús, como Dios, constituirá pastores que los apacienten, y serán libres de tres cosas: del temor, de ser amedrentadas y de ser menoscabadas. Órale. Órale, que la vara del pastor es mal usada. Temor, ser amedrentadas, ser menoscabadas, y no nada más para corregir a la que se está desviando del camino. Además, las ovejas siguen a su pastor. Versículo 5, 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Son mesiánicos estos versículos y se refieren a Jesucristo como renuevo justo de David. Eso ya está escrito, ¿sí? En Isaías. Bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero podríamos leerlo. Vamos allá a Isaías 11 y leer. 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Se refiere a que Isaí era padre de David, y de David, en la descendencia de la sangre y carne, vendría el Mesías Jesucristo. Por eso estos versículos son mesiánicos, hablan del renuevo justo de David, y reinará como rey, será bendito, hará juicio y justicia en la tierra. Oh, qué cosa. Nos dice Apocalipsis 19, y mire lo que habla fuerte ahí, y vamos hasta allá, y dice, ¿verdad?, que en el 15 dice: y de su boca sale una espada aguda, 19:15 de Apocalipsis, para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y pise el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice ella en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mesiánico esto. Y en este caso Judá y Israel será salvo, y habitarán confiadas, y el nombre del Rey Salvador será
Jehová, justicia nuestra, Jehová Sikenu. Esto es otro de los nombres de Dios y es otro nombre de Jesucristo como el Rey Salvador y como Dios Jehová, justicia nuestra. Él es el justo y el que justifica, así de tal manera que bendito sea el nombre del Señor. Eso está en Romanos y a veces nosotros ya lo damos por sentado y lo damos por dicho, pero a veces nos hace falta que nosotros lo volvamos a leer, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos los pecados están destruidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice de esta manera el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén, amén. Todo esto está profetizado también en Jeremías 37 al 9. Vamos a regresar a Jeremías 37 y 9 y vamos a ver, dice ahí, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Este es Jesucristo, a quien yo les levantaré. Esto está profetizado, y la protección de Jerusalén está profetizado en Zacarías 12, 8 y 9. Y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Esto es el Mesías, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto señala totalmente al Mesías Salvador, Cristo Jesús. Vamos a leer Juan 10, vamos hasta allá, 7 al 14, y dice, y volvió pues Jesús a decirle, yo de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Bendito sea Jesús, declara ser la puerta de las ovejas y el buen pastor. Vamos a terminar, podríamos estarnos más y iríamos a Hebreos. Me acompaña capítulo 13, versículo 20, que luego hemos usado. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Espíritu declara que el Dios de paz resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Lo declaró el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y finalmente leeremos Efesios 2:14 para saber que ahora somos un solo pueblo, el pueblo de Israel, y los judíos y la iglesia, un solo pueblo. 2:14, porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora hay un solo pueblo. Jesús unió a Israel y a la iglesia
en uno. Regresamos y leemos para terminar versículos 7 y 8. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová el que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. El decir de Dios es que Israel sí va a tener un cambio en su hablar, por razón de que el Señor va a hacer algo para reunir el remanente de Israel y de Judá, y los va a traer de la tierra del norte. Eso ya lo hizo, y en todas las tierras a donde Dios los había echado. Aún aquí en México tenemos comunidad judía. Jehová se encargará de salvar y cuidar a Israel como su hijo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Gracias por este estudio, espero que usted haya aprendido y hay aún más de conexión en cuanto a la historia y la cronología y el aprendizaje que tenemos de lo que Dios quiere en cuanto a la obediencia a su palabra y a sus mandamientos y al oír su voz. Vamos en la próxima ocasión a estudiar Jeremías del capítulo 23, 9 al 40 y todo el 24. Ahora vamos a repetir nuestros textos. El de esta semana del 26 de febrero, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el que aprendimos la semana pasada, que terminó el domingo 19 de febrero del 2023, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora aprenderemos Hebreos 12:2 para terminar el domingo 5 de marzo, toda esta semana. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sea bendito el nombre del Señor por todos los siglos, y añada bendición al aprendizaje de estos versículos que están en la palabra de verdad. Amén.